Hola, buenas tardes. Me presento, soy Mauricio Monroy, soy presidente de Cuanta y aquí estamos hoy con el doctor Francisco Moreno. Va a dar una plática sobre el COVID. Actualmente es jefe de medicina interna en el Centro Médico ABC Observatorio y coordinador del programa COVID-19 Centro Médico ABC. Fue reconocido con el Premio Nacional de Salud 2020, ya que se convirtió en una referencia nacional ante la pandemia a través de diversas campañas de responsabilidad social. Sin más, doctor, y con un especial agradecimiento a nuestros patrocinadores y a usted, le dejo el foro. Gracias, Mauricio. Un gusto estar con toda la comunidad tech. Como te comentaba, para mí es un orgullo. Mi hija es egresada del TEC. Ella es biotecnóloga, es ingeniera en biotecnología. Y la verdad le tengo mucho cariño a esa institución por lo que hizo y cómo ayudó a mi hija a formarse. Ahora ya está terminando un doctorado en la Universidad de Liverpool, pero nunca dejaré de agradecer al TEC todo lo que hizo en la formación de mi hija. Así es que voy a empezar a compartir mi presentación. Claro. Listo. Bueno, como decía Mauricio, la idea de hoy es presentarles la situación actual del mundo, de México, qué podemos esperar en las próximas semanas. Como ustedes saben, COVID-19 nos ha enseñado que el futuro es un poco incierto, pero dentro de la información que tenemos, podemos tener cierta idea de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Lo primero que quiero enseñarles es esta gráfica en donde se ve cómo ha transcurrido la pandemia durante todo este tiempo de los 2 años, ya 2 meses que llevamos con la aparición de este nuevo coronavirus en el planeta Tierra. Si ustedes ven, hay 3 olas bien marcadas antes de llegar a esta cuarta ola que parece verdaderamente un tsunami. En ninguna de las 3 primeras olas llegamos a tener más de 1 millón de casos. En esta ola alcanzamos prácticamente los 4 millones de casos nuevos diagnosticados. Pero vean cómo empieza a disminuir, así como este ascenso fue más lento, más de una forma poco a poco aumentando en el número de casos, y la caída también fue gradual. Aquí parece que el ascenso es muy drástico y va disminuyendo también en una forma drástica. Estamos por llegar a la cifra de 400 millones de casos en lo que va de la pandemia, con más de 5.770.000 fallecidos. Desafortunadamente, empezamos a tener un poquito de complicaciones al entender el número de casos nuevos. ¿Por qué? Porque hay personas que ya empiezan a tener 2 o incluso 3 casos de COVID y pues el número de casos ya no implica las personas que se han contagiado. ¿Qué ha pasado en México? Bueno, en México las últimas estadísticas muestran que ya pasamos de 5.100.000 casos. Probablemente este número pudiera ser hasta 25 veces menor al real. Y también desafortunadamente sabemos que a pesar que las cifras oficiales de muertos es pues catastrófica, no hay otra manera de decirlo, estamos en 309.752 fallecidos en forma oficial. Sabemos que por exceso de mortalidad estamos por arriba de los 500,000 fallecidos. Realmente la tragedia que se ha vivido en México es de dimensiones, pues como nunca pudimos haber imaginado que algo pudiera pegar al país, sobre todo en el área de salud. También, al igual que el mundo, tenemos 4 olas. La primera pequeña, la segunda, esta ola que se asoció a la mayor mortalidad, que fue en el año pasado, diciembre, enero y febrero. Después la ola Delta y ahora la ola Omicron. Y como ven, pareciera que esto empieza a disminuir, algo similar a lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora, veamos en diferentes países. Ustedes recuerdan que Omicron fue descrita el 23 de noviembre del 2021 en África y llegó a un pico y tuvo un descenso igual de abrupto que tuvo el ascenso. Aquí África, evidentemente, Sudáfrica es el país en donde inició este brote y por lo tanto lo que se espera es que los países
estén siguiendo esa evolución con un retraso en semanas, porque este fue el primer país en donde ocurrió. Vale la pena que veamos algo en Reino Unido, en donde pareciera que hubo una disminución en el descenso. Esto se atribuye a que se abrieron demasiado rápido las medidas de confinamiento y de prevención en cuanto a que la gente dejó de usar medidas preventivas. En España van para abajo, en Israel, a pesar de la vacunación, tuvieron una gran escalada de casos, pero también vienen en descenso. Ahora, ¿qué sabemos de Omicron? Omicron es la última variante que ha aparecido, pero tiene exactamente los mismos mecanismos de transmisión que tienen las variantes anteriores. Es decir, continúa siendo un virus respiratorio, que lo que tiene a diferencia de las anteriores es que es mucho más transmisible. Por eso tenemos que aumentar las medidas de prevención para tratar de evitar los contagios. Ahora, ¿cómo se contagia el SARS-CoV-2 variante Omicron? Bueno, a través de una persona que está contagiada, que está infectada. En el 53% de los casos, más de la mitad de los contagios ocurren en personas que no saben que tienen la enfermedad, porque o bien están cursando en forma asintomática la enfermedad o porque están a unos días de tener síntomas, lo que llamamos presintomático. El hecho es que esta persona no sabe que está infectada, sale a la calle y al hablar, reír, gritar, estornudar, toser, van a salir 3 tipos de gotitas. Las más importantes son gotitas muy pequeñas que se pueden mantener en espacios cerrados por largo tiempo en forma de suspensión. Esta es la forma de aerosol que se puede presentar en una oficina, en un aula, en algún lugar donde no haya buena ventilación, y es como una persona que está fumando y el humo del cigarro empieza a afectar a los que estamos alrededor de ellos. ¿Qué hacemos? Abrimos las ventanas, abrimos la puerta para que haya una buena ventilación. El problema aquí es que esa ventilación la tenemos que hacer porque no sabemos si puede haber alguien que esté infectado. De ahí que los espacios abiertos sean tan importantes para evitar los contagios. Otro tipo de gotitas más grandes pueden caer directamente en otra persona que no tenga protección en sus ojos, nariz y boca, y por esa razón también se ha hablado de mantener un espacio, una distancia de aproximadamente 2 metros, de evitar lugares aglomerados. Y la tercera forma son gotas más grandes que pueden tocar nuestras manos y ser a través de ellas la forma de contagiar a otras personas. Como ven, la forma indirecta a través de sustancias o material inerte realmente es mínimo la posibilidad de tener un contagio. De ahí que el sanitizar el súper, el sanitizar la recámara, el hacer esas sanitizaciones en casas no tiene el mayor beneficio. Los tapetes sanitizantes, los arcos sanitizantes ya pasaron a la historia y lo que hay que tratar de mantener es una buena calidad de aire. ¿Cómo saber la calidad de aire del aula o de la oficina o de la sala de consejo? Pues una forma indirecta es a través de estos monitores de CO2, capnómetros, que lo que hacen es medir la cantidad de dióxido de carbono que hay en ese ambiente. Como ustedes saben, nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Mientras más gente hay en un área cerrada, más va a aumentar la cantidad de dióxido de carbono. Y si esta llega a cifras de más de 700 partículas por millón, podríamos hablar que la calidad del aire, ojo, no estamos hablando de la medición de virus que puede haber en ese ambiente, no, la calidad de aire es mala, y mientras más mala es la calidad de aire, más posibilidades hay que si hay una persona infectada pudiera contagiar a los demás. Pero es muy importante entender los tiempos de aislamiento, el tiempo de incubación y el tiempo en donde yo ya puedo evitar contagiar a los demás. Si yo hoy resulté en una junta que estuve con alguien que me avisa a las horas de haber estado con esa persona que ella resultó positiva para el virus del SARS-CoV-2, pues evidentemente mi intención es tratar de saberlo lo antes posible, pero si me hago una prueba antes de 4 días de haber estado expuesta con esa persona, lo que me va a dar es un resultado falsamente negativo. ¿Por qué? Porque este es el periodo de incubación, a veces puede ser menor, pero en promedio es de 2 a 4 días. Háganse una prueba el 4º día y si esa prueba resulta positiva, entonces ustedes están infectados. Porque si se hace una prueba antes, puede ser que lo que haya pasado es que no haya habido tiempo suficiente
para que el virus esté detectado, ya sea por una prueba de PCR o por una prueba de antígeno. Desafortunadamente con Omicron, las pruebas de antígeno perdieron mucha de la sensibilidad que tenían. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100 personas que tienen COVID, la prueba de antígeno va a ser positiva en 50 y en el otro 50 van a dar una prueba falsamente negativa. ¿Qué quiere? ¿Cómo podemos entonces utilizar el antígeno? El antígeno es una prueba barata, fácil de encontrar, fácil de utilizar y que nos da resultados en forma pues de minutos. Si tú te expusiste con alguien que tiene COVID, empiezas con síntomas de COVID y tienes una prueba de antígeno positiva, ya no necesitas hacerte un PCR. Pero si tienes una prueba de antígeno negativa, para descartar que tienes COVID, tienes que hacerte una prueba de PCR. Una vez que resulta positivo uno, tiene que guardar 10 días de aislamiento y no necesita una segunda prueba para ser dado de alta. El realizar pruebas en personas que han tenido COVID puede resultar en que el aislamiento se prolongue porque lo que está eliminando la persona son únicamente fragmentos del virus que ya no son contagiosos. Como el PCR detecta fragmentos virales, estos pueden durar largo tiempo eliminándose por la persona. De ahí que una estrategia de regreso al trabajo, a la escuela o a las actividades únicamente dependiendo en el número de pruebas, en la presencia de una prueba negativa, pues resulta que va a haber personas que se van a mantener en forma aislada por mayor tiempo. Ahora, es muy importante hacer pruebas por dos razones. Primero, porque necesito saber qué tengo. Estamos viviendo una época en donde no solamente hay COVID, también hay influenza, también hay otros virus respiratorios. Y si nada más vamos a guardar aislamiento y no nos hacemos pruebas, el problema es que podemos hacer aislamientos múltiples. ¿Por qué? Porque puedes tener una alergia, porque puedes tener influenza y tú piensas que es COVID. La realidad es que además, con la aparición de los nuevos medicamentos orales, como el molnupiravir o como el Paxlovid, estos medicamentos se requieren administrar en los primeros 5 días de enfermedad. De otra manera, pierden eficacia. Y para eso necesitamos tener disponibles pruebas en forma temprana. Así es que, muy importante el que nos sigamos haciendo pruebas para saber qué es lo que está ocurriendo con nosotros en la comunidad y para tener también alternativas de tratamiento. Estos son los 2 medicamentos que han sido aprobados para su uso en forma oral, Paxlovid y molnupiravir. 2 mensajes cortos deben de utilizarse en los primeros 5 días. El tratamiento es por 5 días y la gran noticia es que tanto Pfizer como Merck no hizo patentes las fórmulas de estos 2 medicamentos de tal forma que se pueden producir por otros laboratorios que pueden o logren copiar la fórmula bioquímica del medicamento y de esa forma empezar a producirlo. Ahora hablemos de las mutaciones porque lo que estamos viviendo ahora con este brote enorme es el resultado de cambios estructurales que ha ido sufriendo el virus a través de estos 2 años. Ahora, las mutaciones no son exclusivas del virus. Así como nosotros somos el resultado de mutaciones de cientos de miles de años de un homínido que se ha ido mejorando a través de esos cientos de miles de años hasta llevar al Homo sapiens sapiens, así el virus, en una forma mucho más rápida debido al alto número de contagios, fue modificando su estructura para provocar un virus que sea más efectivo. Un virus más efectivo es un virus que se transmite más rápidamente, que se contagia más rápidamente. ¿Por qué? Porque lo que requiere el virus es entrar a la célula y poder escapar ante las barreras que puede poner el huésped al que va a infectar, que puede ser desde la piel, puede ser anticuerpos generados por una enfermedad previa o por una vacuna. Pero vean lo interesante que puede entenderse ahora de lo que está ocurriendo con Omicron. Si ustedes ven, por ejemplo, en la mutación que llevó al origen a este grupo que llamamos Panglottides, de aquí apareció el bonobo y el chimpancé. Imaginémonos que el SARS-CoV-2, la variante original, era un tipo de chimpancé. A lo mejor el chimpancé cambió un poco durante su evolución, pero aquí ya tenemos una rama diferente. Pareciera que este chimpancé ya es un mono que es de diferente color, de diferente forma, más pequeño. ¿Por qué es importante que les comente esto? Porque la forma como nuestro sistema inmune detecta
al invasor al que ya nos habíamos expuesto es a través de, digamos, una fotografía del invasor previo. Y si el invasor nuevo ya no se parece tanto a lo que habíamos enfrentado antes, empieza a haber nuevas infecciones en personas que ya se habían infectado. Por eso, Omicron tiene esa gran cantidad de reinfecciones de personas que ya habían tenido COVID y ahora tienen un nuevo COVID. Y además el hecho de que las vacunas se crearon en base a, pues, esta variante que ya no existe, que ya fue sustituida por Omicron. Y de esta forma, estas 5 variantes de preocupación, ha habido muchas variantes de estudio, pero estas 5 tenían características que las hicieron especiales. Alfa, pues era la variante que demostró primeramente que pudiera ser más contagioso. Ocurrió en el 2020, en septiembre, en Inglaterra. Beta demostró en Sudáfrica también que podía haber una variante que se escapara a la protección, en este caso de la vacuna de AstraZeneca. Gamma, que se descubrió en Brasil, demostró que la variante podría infectar o reinfectar más rápido a personas que, a pesar de ya haber tenido COVID, se volvían a infectar. Delta, como sabemos, era más rápida que Alfa, era más agresiva y de esa forma produjo esos grandes brotes que, sobre todo en la India, produjeron una gran mortalidad. Y llegó Omicron. Omicron es la nueva variante que ha hecho que estas vayan desapareciendo. ¿Por qué? Porque es altamente transmisible. ¿Qué tanto? Calculamos que la variante original, una persona contagiaba a 2. De la variante alfa, una persona contagiaba a 4 o 5. De la variante delta, una contagiaba a 9. Se calcula que la variante Omicron puede contagiar a más de 20. ¿De qué estamos hablando? Probablemente del virus más contagioso que hay en la historia de la humanidad. El sarampión, una persona contagia a 18. ¿Qué pasa cuando una persona contagia a 20? Pues la otra 20, y el crecimiento de dispersión en la población, pues es con esas escaladas que hemos estado viendo en los lugares en donde se presenta la variante Omicron. Y así vean, cuando apareció en esta provincia, en la provincia de Gauteng, en Sudáfrica, donde se encuentra la ciudad de Johannesburgo y la ciudad de Pretoria, pues ellos tenían una gran cantidad primero de beta, después llegó delta, y si ven, en un periodo de 6-7 semanas, delta se volvió la predominante. Le tomó 6-7 semanas a delta volverse la variante predominante, pero vean lo que le tomó a Omicron, ni siquiera una semana, días. Y eso está ocurriendo en todo el mundo, en donde Omicron está realmente desapareciendo a las variantes anteriores. En México tengo estos datos del 10 de enero del 2022 del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, en donde ya para ese entonces, y vamos a cumplir prácticamente un mes, el 75% de los casos en la República Mexicana eran por la variante Omicron. Y en algunos lugares, como en la región sur o en la del sureste, llegaba a ser prácticamente el 90%. Si hoy tienen COVID, hoy tienen Omicron. Esa es la variante que está afectando a la humanidad en prácticamente todo el mundo. Ha ido desplazando a las variantes anteriores. Ahora, ¿qué importancia tiene Omicron? Primero, es una variante que se adhiere rápidamente a la mucosa de la vía respiratoria alta. ¿Por qué? Porque puede infectar a través de un receptor que no se encuentra en los pulmones, que se encuentra en la parte de la garganta, la faringe, la tráquea, los bronquios, y que es este receptor TMPRSC2. Esto produce que la mayor parte de las personas tengan congestión nasal, dolor de oídos, dolor de garganta, fiebre y fatiga como síntomas principales. El problema es que, a pesar que Omicron es el mismo virus, la evolución va a depender también del sistema inmune del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Esta enfermedad, por ejemplo, le afectó a un hombre de 37 años saludable y le produjo este cuadro. Pero a su padre, que tenía un trasplante renal, era diabético, hipertenso, le provocó una neumonía. ¿Por qué? Porque el sistema inmune de ese paciente trasplantado tenía una deficiencia para poder frenar a la infección viral y de esta forma llegó hasta los pulmones. Por eso no podemos decir que todas las infecciones por Omicron van a ser gripitas. Van a ser gripitas algunas en personas que están bien del sistema inmune, que están vacunados, pero no va a ser en todas las personas. Y el otro problema que tenemos con Omicron es que
ese tipo de personas que van a tener un sistema inmune deficiente va a ser un porcentaje pequeño, pero al haber una gran cantidad de enfermos al mismo tiempo, va a provocar que haya un número de personas importante que requiera al mismo tiempo hospitalización. Y eso provoca que los sistemas hospitalarios se llenen 1 o 2 semanas después del pico de contagios. Es lo que estamos viendo ahorita en México, en donde hemos tenido pues más pacientes hospitalizados, a pesar que el número de casos nuevos fue mucho más alto hace 10, 12 días. Ahora, el otro problema que produce es que al infectar a mucha gente, también infecta a personal del sistema de salud, a personal de aerolíneas, de transporte, de pues actividades esenciales, en donde esto puede producir colapso de sistemas de seguridad, sistemas de salud, sistemas de transporte, que se vio sobre todo en los Estados Unidos, en donde hubo una gran cancelación de vuelos por diferentes aerolíneas. Ahora, Omicron, decimos que es la esperanza de la naturaleza. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos para que el virus empiece a disminuir el número de contagios es que la mayor parte de la población tenga inmunidad. Al haber una tasa de contagios muy alta en poco tiempo, muchas personas van a tener inmunidad en poco tiempo. Y eso permite que las personas, junto con la vacunación, logren que la gran mayoría lleguen a un número adecuado de inmunidad para que el virus empiece a tener problemas para encontrar a nuevos huéspedes. Si a esto le agregamos los medicamentos orales, pues evidentemente nos encontraríamos con la posibilidad de que esta enfermedad empezara ya a tener el paso de pandemia a endemia. Ahora, si a partir de aquí aparece una nueva variante, puede hacer que todos estos amarillos se vuelvan otra vez azules y volvamos a entrar en el problema de la falta de inmunidad en individuos. Con la pandemia lo que ocurría es que el número de contagiados era más lento y mientras unos llegaban a tener inmunidad, otros las perdían y regresaban a tener problema de susceptibilidad a infectarse. Ahora, esto es lo que pensamos o la teoría más aceptada acerca de cómo se originó Omicron. Omicron parece ser una retrozoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros aparentemente adquirimos COVID a través del contagio de un animal. Se supone que en esa evolución un murciélago infectó a un pangolín, el pangolín infectó al humano y la clave fue que el humano pudo infectar a otro humano. Aquí parece ser que un ratón o un roedor adquirió la infección Omicron o la infección Delta del humano y de ahí tuvo un reacomodo genético que llevó a una nueva variante que es bastante diferente a las anteriores, pero que tiene esa capacidad de infectar la vía respiratoria alta. Ahora, en estos 2 días salieron noticias acerca de la gran cantidad de venados, por ejemplo, de cola blanca, que están colonizados, que están como reservorios de la variante Omicron. ¿Qué podría pasar? Que el virus tuviera mutaciones, regresara al humano, pero ahora como una variante diferente. Y esto no sería nuevo en la naturaleza, porque esto ha pasado con otras variantes en donde, con la influenza, por ejemplo, en donde sabemos que todos estos animales pueden infectarse de influenza. Y en la historia de las diferentes epidemias de influenza, lo que ha habido es reacomodos genéticos del virus por la exposición a diferentes animales. Entonces, de alguna manera, mientras haya mucho coronavirus en el mundo, pudiera un animal volver a poder a producir un reacomodo genético y producir una nueva variante. Tuvimos esa fortuna de que al parecer un roedor produjo una variante lo suficientemente benigna para disminuir los casos hospitalarios y la mortalidad de COVID. Pero tenemos que seguirnos cuidando porque esto ha ocurrido con influenza y podría ocurrir con los coronavirus. Ahora, tenemos una gran ventaja. Hay que vacunarnos. Les voy a presentar estos estudios, 2 estudios, para que la gente que aún no confía en las vacunas lo piense y se vacune. Tenemos muchas vacunas con diferente eficacia, sí, pero no habría la manera de que una sola vacuna
diera la cantidad de dosis para aplicar 3 dosis a cada ser humano que vive en la Tierra. Qué bueno que tenemos diferentes vacunas y qué bueno que podemos mezclar las vacunas. ¿Por qué? Porque en países que están totalmente vacunados, es decir, las 3 dosis, la mortalidad en enero en Suiza, vean comparada la mortalidad de las personas que tienen las 3 dosis completas con aquellas personas que no están vacunadas. Las vacunas han hecho también que la variante Omicron sea una variante más noble, porque las vacunas lo que van a hacer es que tú produzcas anticuerpos que, si bien no impiden que te infectes, sí impiden que progreses a enfermedad grave, al hospital y a fallecimientos. Este es otro ejemplo de cómo las vacunas realmente ayudan a evitar personas que lleguen a terapias intensivas y que mueran. De la izquierda a derecha son países que tienen el mayor porcentaje de vacunación en mayores de 12 años durante este periodo de de junio a noviembre. España, que tenía el 90% de personas vacunadas, presentó en esta cifra, en esta raya roja, una cantidad de muertes muy baja. Conforme va bajando la población que está vacunada, empieza a haber aumento en la mortalidad. Y si ven, cuando pasamos a menos de 65% de población vacunada, el número de muertes aumenta. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque desafortunadamente en México el número de gente que está vacunada no es mayor al 67%. Entonces necesitamos aumentar la vacunación en México. Una de las buenas noticias es que existe la posibilidad de mezclar vacunas. No hay ninguna mezcla de vacunas que haya resultado peligrosa para su aplicación. Seguramente algunas mezclas van a ser más eficaces que otras, pero la gran ventaja es que, teniendo esa gran cantidad de vacunas que hay, podemos realizar mezclas para lograr que la mayor parte de la población tenga sus 3 dosis. Esto lo supimos desde inicios de que empezó la vacunación, porque en algunos países, por ejemplo, la entrega de las segundas dosis de Sputnik fueron muy retrasadas y tuvieron que combinarse la primera dosis de Sputnik con Moderna, con Pfizer, con otras vacunas, resultando que esas dosis de vacunas eran adecuadas, eran eficaces. También ha servido porque las vacunas de monodosis, tanto Johnson & Johnson como CanSino, resultaron ser poco efectivas y la mayor parte de la gente pierde inmunidad en forma temprana y necesita complementar con otras vacunas las dosis para llegar a esas famosas 3 dosis. Ahora, ¿cómo llegamos a las 3 dosis? Bueno, lo que pasó cuando se creó la vacuna, se pensó que con 2 dosis iba a ser suficiente el tiempo para lograr que la pandemia disminuyera y mantuviéramos un número alto de anticuerpos. Pero la pandemia se prolongó y el número de anticuerpos empezó a caer, tanto para Moderna como para Pfizer, y mucho más fuerte la caída para una vacuna que era de monodosis, Johnson & Johnson. Y esto en países como Chile, Uruguay y China se vio desde forma temprana y empezaron a aplicar terceras dosis. Cuando se aplica la tercera dosis, el número de anticuerpos se aumenta inmediatamente comparado a lo que no sucede si se pone esa administración de la tercera dosis. Ahora, ¿qué pasa si bajan los anticuerpos? Uno podría decir, bueno, hay otras formas de defenderme, pero en este estudio se demostró que esa caída de anticuerpos, este estudio salió publicado en octubre del 2021, veíamos que personas que mantenían 2 dosis empezaban a tener con el tiempo una mayor presencia de admisiones al hospital y también de muerte relacionada al COVID. En cambio, cuando lograbas tener tus 3 dosis, esa admisión al hospital o esa mortalidad se mantenía en una forma mucho menor. Así es que de aquí se llegó a la conclusión de que necesitábamos 3 dosis. En Estados Unidos incluso se han hecho mezclas de vacunas obteniendo mejores resultados en el número de anticuerpos que cuando se ponen 3 vacunas de la misma. Ahora, desde agosto del 2021 empezamos a observar un cambio en el comportamiento epidemiológico, en qué personas afecta COVID-19. Inicialmente
el grupo o las personas más afectadas eran personas de edad o con comorbilidades. Conforme ha ido avanzando la pandemia, nos hemos dado cuenta que ha ido aumentando la afección de niños y jóvenes. Y cuando en este estudio se comparó a los niños que estaban vacunados con aquellos que no habían estado vacunados, niños entre los 5 y 17 años, encontraron que había 10 veces más admisiones en aquellas personas que no estaban totalmente vacunadas comparados con los jóvenes sí vacunados. Y también lo mismo ha sucedido con los niños entre 0 y 4 años. Y es probable que en 2 semanas se apruebe la vacunación para niños entre 0 y 4 años con una séptima parte de la dosis que se utiliza en los adultos. Quisiera no dejar de mencionar que México es el país número 1 en cuanto a muertes en trabajadores de la salud. Esto se ha dado por, desafortunadamente, una mala preparación para poder equipar al personal de salud. Cuando la pandemia inició, pues ya las personas no tenían equipo de protección personal, y de ahí que haya habido tantas muertes en médicos, enfermeras, laboratoristas, algo que realmente ha sido una tristeza en nuestro país. Tenemos que aprender después de la pandemia, de lo que hemos vivido, primero que somos seres vulnerables, que tenemos que aprender a disfrutar lo simple de la vida, que somos seres sociales, pero hoy nos toca ser responsables, que como país, como individuos, tenemos un problema muy importante, el de la obesidad, la diabetes y la hipertensión, por malos hábitos dietéticos, que tenemos que mejorar nuestra salud, que nos hemos olvidado mucho de nuestra salud personal, que como país tenemos un sistema de salud que debe de mejorar mucho para enfrentar las próximas pandemias. Y como mundo también tenemos que ser más equitativos y evitar esa gran brecha que se ha provocado entre los países ricos y los países pobres. Quisiera a ustedes, jóvenes, estudiantes, que van a ser los que muy probablemente tengan que enfrentar las próximas pandemias, que aprendan de lo que hemos vivido, que aprendan de nuestros errores, de los errores de los que llevamos en estos 2 años la pandemia. Sí, hemos cometido muchos errores, pero hay que aprender de ellos. Hay que mantener la salud como prioridad. Hay que pensar que sí es importante el ahorro, el trabajo, pero que también es importante cuidar tu salud. Porque si no cuidas tu salud por cuidar tu economía, vas a acabar teniendo un problema de salud que va a acabar con tu economía. Tenemos que mejorar la información y la forma como esa información se le brinda al público en general, porque muchas de las personas se enfermaron y murieron porque la información, la comunicación no fue la correcta. Y tenemos también que ser humildes, porque aquí no tenemos la verdad absoluta. La fuimos aprendiendo en estos 2 años. Aprendan de nuestros errores para que en la próxima pandemia ustedes lo hagan mucho mejor de lo que nosotros lo hicimos. Ahora, muchos de nuestros errores se produjeron porque lo único que buscábamos era tratar de protegerlos. También tuvimos aciertos, sobre todo la demostración de ese desarrollo tecnológico que permitió la creación de vacunas en un tiempo récord, porque también logramos desarrollar redes de comunicación con otros países. Nosotros teníamos la oportunidad de comunicarnos con Corea, con Japón, con el Reino Unido, con diferentes hospitales para saber cuáles eran las formas, los mejores tratamientos, las mejores opciones. Esa red de comunicación debe de hacerse más fuerte. No competimos entre nosotros. Hay que unirnos para hacer un frente más fuerte, más sólido, que pueda ayudar a que las próximas pandemias no sean tan catastróficas y trágicas como la que hemos vivido. Y la otra cosa que ha sido muy loable es la entrega del personal de salud, sobre todo en nuestro país, en donde muchos de nuestros trabajadores fallecieron porque no tenían un cubrebocas adecuado, porque el hospital no lo brindó, pero ellos responsablemente atendieron pacientes que probablemente ni siquiera se habían cuidado y resultaron contagiados y fallecieron. Y por último, quiero que ustedes guarden en su memoria lo que hemos vivido estos 2 años, pero que no lo guardemos como algo malo únicamente.
que lo guardemos como algo de lo que puede pasar y que tenemos que todos los días estar preparados para eso que puede pasar. Así es que les dejo 4 consejos que son importantes para lo que se viene. Tener 3 dosis de vacuna, puede ser la misma o puede ser una mezcla. Mantener medidas de prevención, más aún si tienes comorbilidades, porque vamos a pasar de una pandemia a una endemia, pero si no queremos regresar a una pandemia, tenemos que cuidarnos, sobre todo aquellos que están más vulnerables. Hay que aprovechar esta oportunidad que nos dio la naturaleza de tener una forma del virus mucho menos agresiva que lo que teníamos inicialmente. Y sí, promover la vacunación en todo el sector del país, no solamente a los mayores de 15 años. Es obligación de nuestros gobiernos que vacunen a niños desde los 5 años en adelante. Aquí paro mi presentación y abro preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor. Muy informativa su presentación, muy útil. Y ahora, como usted dijo, a las preguntas. Primero tenemos esta. ¿Hay algún inconveniente que te hayas puesto 3 vacunas de AstraZeneca? Ninguna inconveniencia, Erika. Qué bueno que tienes 3 vacunas. AstraZeneca ha sido una de las mejores vacunas que se ha desarrollado. Gran parte de la población del Reino Unido está vacunada con AstraZeneca. Mucha parte de Latinoamérica está vacunada con AstraZeneca y ha resultado ser una buena vacuna. Muchas gracias. Después tenemos esta, que es la misma. Luego, Estás protegida, Monse. No sabemos cuál es la mejor mezcla de vacunas. Es muy probable que la mejor mezcla de vacunas incluya una vacuna o 2 de RNA que han resultado ser las mejores vacunas. Pero ahorita no tenemos la oportunidad de ir a la farmacia y decir, deme una de estas. Nos están poniendo la vacuna que hay, en donde la hay y cuando la hay. Así es que, por favor, tratemos de vacunarnos para tener nuestras 3 dosis. muchas gracias. Después, ¿qué tan ¿Qué tan buenas bueno? combinaciones? Es bueno porque tú logras tener tus 3 dosis. La vacuna de Pfizer es muy buena y la vacuna de Sputnik te va a ayudar a que tengas esa tercera dosis. Es una buena combinación. Hay que seguir tratando de tener 3 vacunas en nuestro cuerpo. Después, esta de vacunación para niños. Existen varios estudios que han demostrado, hay un estudio grande en donde ya se evaluaron 12 millones de niños vacunados en los Estados Unidos con un índice de efectos colaterales bajísimo, con una vacuna muy segura y con lo que es mejor, con una vacuna eficaz para prevenir tanto enfermedad, hospitalización, muerte en niños que desafortunadamente se ha dado y también prevenir el famoso COVID largo, que son secuelas que pueden aparecer en una persona después de tener COVID. Gracias. Después es más de convencer a personas. Claro, aquí pues tratemos de ser lo más informativos posibles. Desafortunadamente ha habido una campaña, no tanto en nuestro país, más en países europeos y en los Estados Unidos, en contra de la vacuna. Creo que después de un año, prácticamente un año y medio de que empezaron a aplicar las vacunas, hay ya prácticamente más de 7,000 millones de dosis de vacunas aplicadas en el planeta. Así es que crean en las vacunas, no están produciendo daño, producen beneficio. Estas personas que no se quieren vacunar se ponen en riesgo de tener una mala evolución si se llegan a enfermar y también corren el riesgo de desarrollar alguna variante que acabe contagiando pues a los que sí nos vacunamos. Así es que exhorten, no hay que pelearse, hay que tratar de convencer que se vacunen. Gracias. Esperemos que pronto, esperemos que no tenga que ser una situación que dependa de los amparos. Como ustedes saben, ya ha empezado a haber amparos para que niños se vacunen. Pero yo creo que es un derecho de nosotros y por eso es importante que como sociedad pidamos que se nos vacunen a nuestros hijos, nuestros nietos entre 5 y 12 años y que cuando haya la vacuna para niños de 6 meses a 4 años también logremos tener esas vacunas disponibles en nuestro país. Es un derecho, la salud es un derecho de todos.
Después esta es también de vacunas para Pues niños. esperemos que sea pronto, Monse. Yo espero que pronto el gobierno decida que sí es necesario vacunar a los niños porque también los niños tienen que estar protegidos. Gracias. Después de múltiples vacunaciones. Mira, la realidad es que no vale la pena ahorita ponerse una cuarta vacuna por tres razones principales. Primero, el único país que lo está haciendo en forma continua ha sido Israel. Chile empieza a hacer esa aplicación de cuartas dosis de vacuna, pero la realidad es que esos países vacunaron con tres dosis ya hace mucho tiempo y el espacio de tiempo entre la tercera dosis empieza a ser ya de más de 6 meses. Segundo, en México todavía no hay gente que haya recibido tres dosis en una buena cantidad de número como para que la sociedad esté protegida. Es más importante tener 5 brazos vacunados que 10 vacunas en un brazo. Si no logramos que la gente se vacune, va a haber nichos en la población en donde va a haber contagios y esos contagios pueden llevar a que en ciertas épocas haya brotes de enfermedad. Mientras más vacunados estemos, menos posibilidad de estos brotes y por lo tanto el uso de una cuarta vacuna en México no la recomiendo. Gracias. Después una muy buena pregunta sobre los niños que ya están regresando presencial a la escuela y aún no tienen las vacunas disponibles. Es la educación una de las situaciones que más se ha afectado por la pandemia, no solamente en México, sino en todo el mundo. Desafortunadamente, al no tener a los niños vacunados, eh, genera un poco de angustia, de temor, de inquietud, de incertidumbre de qué puede pasar si los niños van a la escuela. Ahora, seamos partícipes de lo que está haciendo la escuela. Conozcamos cuáles son los protocolos que están siguiendo. Empecemos nosotros también por cuidar a nuestros hijos en el hecho de que si tu hijo se levanta con fiebre, con dolor de cabeza, no lo mandes a la escuela. Mejor hazle una prueba, porque si lo mandas a la escuela, tu hijo puede contagiar a otras personas y no quisieras que el hijo de otra persona fuera en esas condiciones. Entonces, todos somos responsables de esto. Es evidente que la educación ha sufrido mucho por pues, estos periodos de confinamiento tan grandes que han provocado que se lleven clases, pero no en una forma presencial. Creo que estamos en un momento de descenso de la cuarta ola, de la ola de Omicron, y creo que estamos a una semana, máximo 2, de poder estar mucho más seguros de regresar a clases en forma presencial. Gracias. Después, más de vacunas. Exacto. Esto es muy importante lo que dice Alejandra. La vacuna te protege contra tener una enfermedad grave. Incluso muchas de las personas que tienen vacuna ni siquiera se dan cuenta de que resultan infectados. ¿Por qué? Porque se presenta la forma asintomática de la enfermedad. Esta es la gran ventaja de la vacuna. Pero aquí también hay una cuestión de responsabilidad. Si tú estás vacunado, tienes que seguir usando cubrebocas en espacios cerrados o cuando vas a estar en contacto con personas vulnerables, porque te puedes infectar, puedes cursar asintomático, pero puedes contagiar a una persona que no haya tenido una buena respuesta inmunológica o que no esté vacunada y que pueda tener una mala evolución. Qué bueno por ti, Alejandra, qué bueno que podamos seguir todos vacunándonos y cuidándonos. Gracias. Después, algo muy importante de cómo saber si lo tienes. Las pruebas que venden en las farmacias son las pruebas de antígeno. Han sido muy útiles hasta que llegó la variante Omicron, porque esta variante Omicron, como les comentaba, no es una variante que pueda ser detectada tan fácilmente con las pruebas de antígeno. Pero, como les comentaba, si ustedes se expusieron con alguien que tuviera COVID, tienen síntomas de COVID, van a la farmacia, se hacen una de estas pruebas que valen 300 pesos y resulta positivo, no necesitas hacerte otra prueba, tienes COVID. Si resulta negativa la prueba, entonces tienes que buscar hacerte una PCR porque puedes estar contagiado y tener una prueba falsamente negativa. Así es que siguen siendo útiles las pruebas rápidas, pero no en la magnitud o en la forma que eran con las variantes anteriores. Gracias. Después, otra vez de niños no vacunados. Luego, Mira, mi impresión es que deberíamos de empezar a hacer que nuestros hijos sean también protagonistas en esta pandemia.
A los hijos y sobre todo los chiquitos les hemos dicho no, 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 no puedes ir a la escuela, no puedes ver a tus amigos, no puedes ir al parque, no puedes jugar, y todo ha sido no. Necesitamos que el niño también aprenda que tiene que usar cubrebocas y lo puede usar y no le causa ningún daño, que puede mantener una higiene de manos adecuada, que puede formar burbujas con sus compañeros para mantener un grupo pequeño de gente con la que esté conviviendo. Si enseñamos a nuestros hijos que sean copartícipes de esta pandemia y que ellos también se sientan que están haciendo algo para que salgamos de la pandemia, pues vamos a lograr mucho, porque seguramente a ellos les pudiera tocar la próxima pandemia. Y lo único que han oído ahora es no. Si ellos aprenden a que pueden participar y ayudar, esto va a ser muy útil para ellos en un futuro. Gracias. Después otra vez de antivacunas. Pues tratar de convencerlos es algo a veces desesperante y frustrante, más para nosotros los que trabajamos en salud, que sabemos que ellos nos pueden contagiar, a pesar de que nosotros nos estamos cuidando en forma pues continua, pero pues hay que tratar de convencer. Hay veces que al menos tratar de que ellos no estén difundiendo mala información. Creo que cada quien es libre de hacer lo que quiere con su cuerpo, pero no hay que generar mala información a los demás, porque eso puede ser peligroso y confunde a la población. Gracias. Después tenemos 2 más de vacunaciones. ¿Qué pasa si te aplicas Johnson y luego Pfizer? ¿Cuál me podría aplicar después? Te puedes aplicar la que sea. Yo te recomendaría que trataras de buscar una nueva Pfizer. ¿Cuándo nos volveremos a vacunar? Pues esto no lo sabemos, dependerá de cómo evolucione la pandemia. Pfizer, Moderna y otras compañías ya están trabajando en el desarrollo de una vacuna contra variantes, contra la variante Omicron y la variante Delta. También están trabajando en vacunas que son de aplicación nasal. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a buscar es que haya un gran número de anticuerpos en donde se va a fijar el virus para que la vacuna también prevenga que te infectes. Entonces, eso lo vamos a saber probablemente en los próximos meses. Eso nos permite esperar y no ponernos una cuarta vacuna. Muchas gracias. Después, esta es, o bueno, se me hace interesante porque se ha oído de que es mejor que te expongas de una vez al virus de forma controlada y así puedes generar anticuerpos. El problema de exponernos al virus es que nadie sabe realmente cómo va a reaccionar tu sistema inmune en contra de un virus. Hay personas que teniendo una apariencia física normal, siendo deportistas, delgados, sin problemas aparentemente de enfermedades crónicas, tienen algún trastorno en su sistema inmune que hace que cuando les dé esta infección sea mucho más fuerte e incluso los pueda llevar al hospital. La otra es, existe esta cuestión del COVID largo, que es una serie de manifestaciones que se puede presentar en personas una vez que se infectaron y que duran por varios meses. No vale la pena exponerse, vale la pena cuidarse. ¿Por qué? Porque el sistema inmune de cada quien puede reaccionar en forma diferente. Así es que yo no recomiendo que la gente vaya a buscar infectarse. Recomiendo que como medida de refuerzo inmunológica, comes bien, hagas ejercicio, duermas bien, puedes tomar vitamina D si quieres, puedes tomar zinc o vitamina C, pero eso no va a cambiar tu sistema inmune de un día para otro. Usa cubrebocas, que es la mejor medida preventiva, y vacúnate. Eso es lo que más nos ayuda a todos. Muchas gracias. Después, esta. No sabemos, y mira, mi idea personal es que yo he aprendido que usaré cubrebocas en transporte público, usaré cubrebocas en lugares concurridos, usaré cubrebocas en invierno cuando hay más infecciones respiratorias y no me va a dar vergüenza usarlo. Lo voy a portar con orgullo. Creo que si eso me disminuye mis posibilidades de enfermarse, vale la pena, porque usamos bloqueador solar para no tener cáncer de piel, porque usamos otras medidas para prevenir algunas infecciones. El cubrebocas no es más que eso, algo que cubre una parte de tu cara para evitar que partículas infecciosas lleguen a tu tracto respiratorio. Ojalá y el cubrebocas lo aprendamos a usar como se usa en Asia, y donde, por cierto, la pandemia ha sido de donde menos daño ha provocado. Gracias. Después, esta. Eso, como comentábamos, realmente hemos visto que el virus difícilmente se contagia de superficies inertes. No le tengan miedo a esto, mantengan una buena higiene de manos. Lo más importante es mantener espacios ventilados.
mantener pues, los lugares con poca afluencia de personas, mantener una distancia entre las personas, mantener el cubrebocas, pero los espacios ventilados es mucho más importante que estar realizando sanitizaciones de objetos que no tienen el mayor riesgo de provocar COVID. Gracias. Y esto se me hace muy interesante, aunque puede que venga un poco tarde después de vacaciones de Navidad. ¿Qué tan seguro es? Mira, el problema, Ingrid, y te voy a decir lo que hice. Me llevé este capnómetro en un viaje que tuve que hacer. Y cuando salí de viaje, el capnómetro durante el avión, durante el traslado del avión, realmente estuvo en niveles muy bajos. El problema fue cuando llegué a la sala de migración, cuando me hicieron tomar el camioncito porque no había un túnel para llegar al lugar de migración, ahí los niveles de contaminación eran muy altos. A lo que te quiero decir es, no solamente es el avión, probablemente el avión no sea tan peligroso. Es muy peligroso los momentos en donde se aglomera la gente en espacios cerrados porque se hacen colas, porque te piden papeles y eso desafortunadamente no hemos logrado agilizarlo. Es ahí donde ocurren muchos contagios. Muchas gracias. Esta se me hace bastante interesante. Esta es una pregunta que todavía no tiene respuesta por tres razones. Primero, la variante Omicron se descubrió el 23 de noviembre del 2021. Estamos apenas llegando al tercer mes desde su descubrimiento. Ha habido algunos casos en donde se ha visto que puede haber reinfecciones tempranas, principalmente en personas que son asintomáticos en su primer cuadro. Pero todo apunta a que ese cuadro que tuvo ser un paciente asintomático, cuando desarrolla la enfermedad, la persona adquiere mejor inmunidad. Es muy probable que la inmunidad dure algunos meses, probablemente no más de 6, 8 meses, pero el tiempo suficiente para que la mayor parte de la población esté vacunada y tenga inmunidad. Y eso nos puede ayudar a que a partir de la primavera y sobre todo del verano de este año estemos viviendo una vida mucho más normal a lo que vivíamos antes del 2020. Gracias. Después, esta de anual la vacunación supongo que se refiere a cuando ya es más endémica. Así es, cuando sea una forma endémica de la enfermedad, si eventualmente no hay nuevas variantes, pudiéramos no requerir más vacunas de COVID. Ha habido 2 coronavirus agresivos antes de COVID-19, el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV, y esos no se requieren vacuna. Entonces hay que ver lo que sucede en un futuro. A lo mejor, pues alguno de estos animales produce alguna nueva variante y nos tendremos que vacunar. Vamos a ver, el futuro es algo que tenemos que enfrentar con información. Lo que tenemos que vivir es el hoy. Todavía hay contagios, todavía hay que cuidarse, todavía hay que mantener esas medidas preventivas. Va, pues yo creo que ya cubrimos bastantes de las preguntas más relevantes y si no, pues se las haremos llegar. Después nada más queda darle gracias por su tiempo y fue un honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Mauricio. Gracias a toda la comunidad tech. Espero que haya sido de utilidad. Les pido que se sigan cuidando por un breve tiempo porque creo que vienen cosas mejores. Y a ustedes jóvenes, como Mauricio, los exhorto a hacer mejor las cosas de lo que hicimos nosotros y que logren tener mejores políticas de salud en un futuro. Nos hacen mucha falta. Así es que muchas gracias y a seguirnos cuidando. Un abrazo, Mauricio. Un abrazo, comunidad Gracias. tech. Gracias.